Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo construir una tabla para ubicar los barriles. Y esto va desde hacer el formulario, ordenar los datos y construir un reporte. Entonces, como ven aquí, ya tengo construido un formulario que tiene tres secciones. La primera es de selección del tipo de operación o registro que se va a hacer. el- si se trata de una venta o si se trata de un reingreso de barril una vez que ya está vacío. Porque como vemos aquí en la tablita, la información que estamos desplegando es el, el lote o la cerveza que salió, con qué cliente se fue, qué cantidad se fue y cuántos días lleva allá. Y lo que nos interesa es cuando regresen esos barriles que ya no se desplieguen en esta tablita. En la información de venta, pues la información a desglosar en el formulario es el estilo, el número de lote, el número de barril, el nombre del cliente, los litros y el precio, ¿no? Para dos precios de diferentes estilos. Y cuando regresa, pues lo primero es seleccionar la fecha de que se está haciendo el retorno. Esto es por practicidad, para tenerlo acomodado de una manera fácil de utilizar en la base. El siguiente es el estilo, el nombre del cliente, el número del lote y el número del barril, y esta información es necesaria para poder relacionarla con la venta. Ahora vamos a ver en cómo llegaron los datos al formulario. Y los registros se acomodaron de la siguiente manera. Em, los datos que tienen que ver con el proceso de venta están en la columna, desde la columna C hasta la columna I, y los datos que tienen que ver con el reingreso o el retorno del barril, desde la columna J hasta la columna O. Em, del formulario, las columnas que tienen que ver con las preguntas son las D y la I. Yo aquí agregué la C, que es la clave de lote, que es la concatenación del estilo, el número de lote y el barril. Esta información pues es la identificación de la cerveza que salió, y la agregué usando array formula y bueno, estas sintaxis que creo que son expresiones generales. También se podría usar em, bueno, no, si se usa la función concatenar, toda la información queda en una celda, entonces es mejor hacerlo así. Y es necesario usar el array para que esta operación, ¿no? Esta concatenación quede activa inclusive en celdas en las celdas, en todas las celdas que hay en la hoja y las celdas que se van a agregar cuando se envíe información al formulario. Lo mismo aquí, y otra diferencia es que lo mismo aquí con la clave de verificación del lote de retorno. em, Se concatena la información del estilo, el número de lote, el número de barril, y con una diagonal se separa el número de cliente, que es tener más información de un solo proceso de venta en una sola celda. Y estas dos columnas, que es donde tengo operaciones en la hoja de formulario, las puse al inicio em, o antes de cualquier columna que tenga que ver con el proceso, ya sea de venta o de retorno del barril. Y esto es para poder usar la función buscar B cuando sea necesario. La función buscar B em, analiza una matriz de datos para encontrar una coincidencia, pero la coincidencia solo la busca en la primera columna de esa matriz. Entonces, por eso es importante poner que tuviera estas dos columnas al inicio de estas secciones para poder encontrar coincidencias usando buscar B.
en esta hoja reacomodé los datos usando la función query. Entonces, como ven, query se compone de los datos que vas a buscar y que los datos que vas a consultar. Query es consulta. Y esta es una matriz que va desde la A hasta la I, a I, y en la celda B1 tengo la consulta. Entonces aquí lo que digo es selecciona las columnas A, C, G, H, I. A es marca temporal, C es la clave de lote, que estuvimos platicando de ella, es la concatenación del estilo, del número de lote y el número de barril. Y este, la G es el cliente, la H son los litros en barril, la I es el precio, ¿no? Muéstrame la información de las columnas A, C, G, H, I, donde la columna B valga venta en barril. La columna B corresponde al tipo de registro. Tenemos dos, venta de barril o retorno vacío, y entonces lo que hice ahí diciéndole que solo me muestre los valores en los que la columna B sea venta en barril fue omitir estos espacios en blanco. Donde la columna B sea venta en barril y ordénalos por fecha de forma ascendente. Entonces, eh, pues eso hizo. Aquí en la base de datos original hay una gran desorganización en las fechas. Estos registros los hice de forma manual, entonces por eso, cuando los datos se envían desde el formulario, eso no suele suceder. Pero bueno, em, con esta sintaxis le digo que mi consulta debe estar ordenada con base en la información de la columna A, que es la de fecha, y de menor a mayor. Entonces, esta es, hasta acá llega la consulta, hasta la columna F, y después generé algo que llamé clave de verificación de retorno, que es la concatenación de la clave de lote y el nombre de cliente. Esta misma información está en la hoja de formulario, aquí, ¿no? Todo, toda esta sintaxis lo que hace es concatenar el estilo, el número de lote, el número de barril, separado por un punto y un guión, y separado con una diagonal el número de cliente. Entonces, al poner toda la información o toda esa información en una sola celda, pues se genera una identificación muy particular de ese proceso, ¿no? Sabes qué, qué barril vendiste y sabes a qué cliente se lo diste y tienes toda esa información en una celda y puedes hacer con ella búsquedas o análisis. Entonces, em, esta está aquí para el proceso de retorno de barril y este está aquí para todos los procesos de venta. Y lo que hago aquí en estatus de barril es preguntar si, si el si hay un registro de retorno de barril, entonces quiero que esta columna me dé un valor de 0. Si no hay un registro de retorno de barril, quiero que la columna me diga que está fuera. Entonces, lo que hago es usar la función coincidir, que es esta. Y en primera instancia es, aquí, bueno, lo puedo reescribir. Entonces, coincidir, vamos a buscar un valor y el valor que voy a buscar es este, que tiene toda la información del proceso de ventas en particular. El estilo que salió, el número de lote, el número de barril y el cliente. Entonces quiero buscar ese valor y en qué intervalo, en qué matriz. Lo quiero buscar
aquí en la matriz que va desde la, pues nada más en la J, en esta columna, en la columna J. Y quiero que sea una coincidencia exacta, ¿no? Que si aparece, me regrese el valor de la columna, de la celda en la que se encuentra esa información. Entonces aquí me dice que sí encontró coincidencia, ¿no? Entonces, por eso en esta que es la fórmula final hay un cero, porque al final del día lo que quiero es que si el barril regresó, esta columna de estatus de barril diga cero. Y si no ha regresado, diga fuera. Entonces aquí me dice sí, hay coincidencia y se encuentra en la columna 12. Ahora, lo siguiente es decirle que si hay coincidencia, me regrese el valor de cero. Y si hay error en esta búsqueda, en coincidir, me regrese el valor afuera. Eh, Aquí esta la voy a fijar para poder arrastrarla. Y lo voy a arrastrar hasta acá, donde hay una afuera, ¿no? Entonces, en las primeras dos hay coincidencia, aquí ya hay un error. Y voy a modificar la fórmula para decirle primero que si hay coincidencia, en lugar de regresarme el valor de la celda o el número de la celda en el que se encuentra, me regrese 0. Y también le quiero decir que si hay un error en la búsqueda de una coincidencia, en lugar de regresarme que hay error, me regrese que el barril sigue afuera. Y vamos a ver si esto resulta bien. Ya. Entonces, em, ya casi lo tenemos. Lo único adicional es em, transformar esta fórmula de una que tiene impacto en una sola celda, ¿no? En la celda G3 a una que tiene impacto en todas las celdas de la columna. Y eso es utilizando la función ArrayFormula. Una forma rápida de integrarla es yendo al inicio de pues de la operación que estás escribiendo y presionando Control Shift Enter se agrega automáticamente. Y luego lo único que hay que asegurarse es que las celdas en las que o los valores o los rangos que tienen impacto en una sola celda tengan impacto en un rango más amplio. O sea, ahí quiero que tenga impacto en toda la información de la columna G. Y otra cosa que sucede es que aunque la fórmula esté bien escrita, si hay algo debajo estorbándole, no va a poder desplegar la información de forma matricial y eso va a marcar error. Entonces ya, aquí tenemos el mismo resultado que acá, nada más que en en esta otra columna hay una fórmula adicional que se llama ArrayConstraint, que nos permite limitar el número de resultados que va a dar pues esta operación. Y ¿cómo definimos hasta dónde limitar los resultados? Yo lo hice diciéndole que em, para este valor, que es el número de filas al que se va a limitar el resultado del array formula, eh, sea dinámico. Es decir, que en lugar de ponerle un número específico, limítalo a 100 resultados. Le puse
limítalo al número de celdas que tengan valor en esta columna, que es la columna de fecha, ¿no? Cuenta las celdas con valor aquí y ese va a ser el número de filas que necesito que reflejes como resultado. Así que vamos a agregarlo acá. Le ponemos array-constraint y aquí está la sintaxis. Primero es la matriz em, o el resultado o la operación a que quieres limitar. Luego, cuál es el número de filas que necesitas como resultado y cuál es el número de columnas. Esta es la operación o matriz que quiero limitar. Luego, el número de filas va a ser la función contar, eh, que lo que hace es un recuento de valores numéricos. Entonces, si no hay un valor numérico en una celda del rango que seleccione, no lo va a considerar. Y le digo cuenta las celdas en este rango. Y de número de columnas, pues es nada más una. Y ya, tenemos la misma situación que acá. Y una vez que a través de esta columna podemos relacionar la información de las diferentes secciones del formulario, es decir, lo que hicimos en resumen fue relacionar la información que hay en esta parte de la base de datos con lo que registramos acá, para decir, cuando se haga un registro de retorno de barril que coincida con una salida de barril, márcame 0. Y si no, y si, y si no hay un registro de retorno de barril que coincida con la salida, márcame afuera. Esto es lo que hace esta columna. Y finalmente los días fuera es simplemente decirle a la hoja de cálculo, si la columna H, que es la que define el estatus, dice afuera, entonces calcula la diferencia entre el día de hoy y la fecha de registro de la venta. Si no, dame 0. Y bueno, el array y el array constraint funcionan de la misma manera que para el estatus de barril. El array hace que una operación que tenía solo impacto en una celda tenga impacto en toda la columna, y el array constraint me ayuda a limitar el número de veces que se refleje ese resultado. Ahora que ya tenemos esta matriz base o esta base de datos, vamos a usarla para construir esta tablita. Tron, tron. Voy a abrir uno nuevo, porque esto es muy rápido. Entonces, abrí un nuevo informe en Data Studio y le doy aquí en crear una fuente de datos. Em, la, la, el tipo de base de datos que voy a utilizar o donde están almacenados los datos, o el tipo de documento donde están almacenados los datos que voy a utilizar, es una hoja de cálculo de Google. Entonces la selecciono. Justamente es esta donde están los barriles y se encuentra en la hoja salida de barriles. Si vemos el documento, se llama donde están los barriles y la hoja es la salida de barriles, y el intervalo en el que están mis datos va desde la columna B, desde la celda B2 hasta, pues me interesa que vaya hasta la I, ¿no? Porque si sigo agregando información, eh, me interesa que el reporte la considere. Entonces dijimos que desde B2 hasta I. Entonces B2 hasta I.
Le doy conectar. Aquí automáticamente identificó la columna A con el formato o tipo de fecha, y la va a reflejar en un formato de día, mes y 4 dígitos para el año. Y luego me identificó varias celdas como texto y dos como números, el precio y los días fuera, días afuera. El precio lo puedo poner como moneda. Entonces aquí le digo que no es un número como tal, es una moneda. Y le doy añadir al informe. Esta base solo la vamos a usar para crear la tabla que nos permita dar seguimiento a la ubicación y tiempo que nuestros barriles tienen fuera. Entonces, lo que hice fue crear el informe, seleccionar la base y decirle, créame esta tabla. Em, Como dimensión, solo tengo una opción de fecha, que es la marca temporal o la fecha de venta. Eh, pues si tuviera otras, podría seleccionar otra. Y luego aquí pongo las columnas de texto que me interesa ver reflejadas en la tabla. Entonces, me interesa la clave de lote que me dice de qué barril estoy hablando. Me interesa el cliente porque con un poco de cuidado me dice dónde está mi barril. Me interesa los litros, saber cuánto le vendí o cuánto tiene el cliente. Y me interesan los días fuera. Pero estos días fuera no lo voy a poner como dimensión, lo voy a poner como métrica. Quito el precio y le pongo aquí días fuera. Si lo pusiera em, como dimensión, también me refleja los números, pero es más difícil configurar o darle, sí, pues una configuración personalizada a los números que se están reflejando. Es decir, si quiero quitar decimales y demás, no puedo, teniéndolo como métrica. Pero si lo tengo teniéndolo como dimensión, pero si lo tengo como métrica, sí lo puedo quitar. De hecho, en esta cuestión de limpieza de la tabla, lo primero que vamos a hacer es quitar aquellos datos en los que los días fueran marquen cero. Porque si recuerdan, eh, que días fuera diga cero o que estatus de barril diga cero, quiere decir que hay un registro de retorno de barril, es decir, el barril ya no está fuera de la planta. Solo nos interesa ver en la tablita aquellos en los que el estatus del barril diga fuera. Así que para eso, para verlo más claro, podemos ordenar esto por la cantidad de días fuera. Entonces queremos quitar todos estos que dicen cero. Eh, y, mm, y eso se hace agregando un filtro, ¿no? Entonces quiero excluir aquellos barriles en los que el campo de días fuera sea igual a cero. Lo guardo y ya. Aquí quedaron eh, dos registros con un valor negativo. En realidad no sé a qué se debe esto. Yo pensaría que hay como una diferencia de horario o algo así, porque estos registros se ingresaron el día de hoy, ¿no? Pero si cambiamos la fecha em, del registro, pues no debe haber problema. Em, a ver, sí, días fuera. Hay que quitar los decimales, ¿no? Para no estar viendo estas cosas. Y bueno, aunque estos registros están feos por el momento, conforme avanzan los días,
se actualiza el reporte y empieza a decir, ah, ya pasó un día, ya pasaron 2 días. De todas maneras, ahorita lo corrijo. Estilo. Bueno, voy a cambiar, personalizar esto de los decimales. Estilo. Y mostrar paginación compacta. Aquí, columnas, número compacto. ¿Cuántos decimales quieres? No quiero decimales. 0 decimales. Y ya puedo ver muy claramente cuántos días han transcurrido desde que se hizo el registro de venta y probablemente salió el barril hasta el día de hoy. Pues esto... Ah, sí, un ejemplo em, de un registro de retorno de barril. Vamos a hacer el ejemplo en el que este barril, el 8, lote 1, estilo 1, lote 1, barril 5, regresa a la planta. Esto lo voy a hacer simultáneo. Está aquí. Voy a hacer un registro de prueba, vista previa. Voy a hacer un retorno de barril y quiero que, bueno, este 331, quiero que ese desaparezca de la tabla. Entonces, la fecha en la que regresó, pues hoy. El estilo es el estilo 3, el cliente es el 1, el número de lote es el 3 y el número de barril es el 1. Envío esta información y ahora si vemos la hoja de cálculo, nuestro formulario, el registro se debió hacer aquí, retorno de barril, justamente el estilo 3, el cliente 1, el número de lote 3, el número de barril 1, el día de hoy. Y si vemos la base de datos, esta opción 331 debe decir en status 0, es decir, ya regresó el barril y si actualizo la tabla, desaparece. Ahora, si hacemos el registro de un nuevo barril o de un nuevo proceso de venta, debe aparecer también acá. Entonces, venta de barril. Quiero vender el estilo 2, el lote 15 en el barril 5 al cliente 4. Le quiero vender 60 litros a este precio. Ya, ahora el registro ya se vio reflejado acá, ¿no? Hay un -1, es un registro muy fresco, como podrán ver. Y ahora este debe verse reflejado acá después de actualizarlo. Entonces es así, el estilo 2, lote 15, barril 5. Ese registro de -1 día. Y pues eso es la forma en la que se puede usar eh, eh, Data Studio para crear una tablita de seguimiento a la venta de barril y el retorno. Puede ser un problema eso de andar entregando barriles y no saber dónde están y cuánto tiempo llevan fuera. Entonces, no sé, esta cosa está útil.